Amén. Gloria a Dios. Los saludo con la paz del Señor. Puede sentarse en su lugar. Segundo día de pacto. Amén. ¿Cuántos saben que esta es una casa de pacto, de oración, de ayuno, de buscar la presencia de Dios? Amén. ¿A cuánto le gusta ver manifestado el poder de Dios? ¿A cuántos ahí? Levanta tu mano y decía amén, si es que anhelás ver la manifestación del poder de Dios. Amén. Pero Dios se manifiesta a aquellos que se acercan a Él, aquellos que se apartan para buscar su presencia. Amén. Y en esta casa, como ya mucho tiempo, muchos años venimos en pacto, en oración, en ayuno, y así vamos a seguir porque esa es la visión para este lugar. Amén, de poder apartarnos y tener intimidad con el Creador, con nuestro Padre. Amén. Quiero compartirte una palabra en este día. Qué privilegio de poder estar de este lugar, trayendo un mensaje, qué responsabilidad. Pero se alegra mi corazón. Quiero compartirte en el libro de Lucas 1, hablando acerca del lema de este pacto. ¿Cómo es el lema de este pacto? Abrazando mi propósito. Abrazando ese propósito que Dios te dio, que Dios te reveló. Y si todavía no sabes cuál es, seguro que estos días de pactos vas a irte de este lugar sabiendo para qué estás en esta tierra. No estás por casualidad, no estás de paso, no fuiste un problema, no fuiste un error de tus padres, no, hay un propósito en tu vida. Amén. ¿Sabías eso? Hay un propósito en tu vida. No eres una casualidad, no eres un error. El Dios Todopoderoso te pensó, te diseñó y puso un propósito en la eternidad para tu vida. Amén. Saben que es abrazando mi propósito. Y yo tenía este mensaje ahí guardado en mi corazón hace unos días ya, y yo decía, Señor, gracias, porque me hablaste de alguien que no solo lo abrazó, sino se aferró, sino dejó todo porque sabía lo que tenía que hacer. Vino a esta tierra sabiendo cuál era su propósito, para qué estaba destinado. Y no solo que lo abrazó, sino que se aferró, sino que no lo soltó. Porque ¿saben qué? Quiero hacer un ejemplo para que ustedes vean. Un ratito, la voy a llamar a Sofi. ¿Saben que hay dos diferencias? Abrazar y aferrarse. Yo puedo abrazarla, pero un instante y ya está. Pero si yo me aferro a algo, no lo voy a soltar. Y a donde yo camine, voy a estar aferrado. No abrazado solo, sino aferrado. Va a ir conmigo a donde yo me mueva, a donde yo vaya, a donde Dios me envíe. Amén. Quería que puedas entender eso. Entonces, el Señor me hablaba acerca de esta persona pero tan importante, que se aferró al propósito. Que aunque pasó circunstancias, que aunque vinieron las tormentas, vinieron los tiempos de decisiones, de determinaciones, se aferró mucho. Se aferró, no solo lo abrazó. Amén. Por eso quiero que vayamos a Lucas 1 y vas a saber de quién te voy a hablar, de alguien tan importante para nuestras vidas. Dice la palabra, Lucas 1, 26. Si no trajiste tu Biblia, aquí está la pantalla. Dice la palabra, Lucas 1, 26. Me sigue, iglesia, no te distraigas. Recibí la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. No sé si te diste cuenta de quién te quiero hablar, pero de nuestro Salvador. De Jesús, de aquel que se aferró al propósito que fue trazado para su vida en esta tierra. De nuestro Salvador, de aquel que lo entregó todo. Y me maravillaba al ver esta historia y al leerla y decir: wow, Señor, hace unos días, una semana ya me dio esta palabra y yo decía: gracias, porque Él nos habla en nuestra intimidad. La palabra te habla para que cobres vida, para que tengas ánimo, para que camines, para que cobres fe, para que tengas aliento. Amén. Y yo podía ver esto, este hombre, este Dios que se hizo hombre, Jesús, llegó con un propósito. Dice que el ángel le anunció a María que iba a tener en el vientre al Hijo del Altísimo, al Hijo del Todopoderoso. Y que iba a haber un trono eterno, que iba a reinar por una eternidad. No le dijo a María lo que iba a acontecer, pero sí le dio una palabra, una promesa de que el reino iba a ser eterno. Amén. Había un propósito para Jesús, para el Hijo del Altísimo. Ahora sí, acompáñame a un versículo, un pasaje muy conocido, San Juan 3:16. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un propósito. Dice que Dios lo envió, ¿para qué? Para salvar ¿a quién? Al mundo. No lo envió para condenar a este mundo lleno de pecado, lleno de violencia, lleno de inmundicia, de malicia, sino para salvar a este mundo, para aquellos que crean en Él. Había un propósito trazado en la vida de Jesús, en Dios hecho hombre, amén, en el Hijo de Dios. Había un propósito que llevaba su nombre, una asignación tan grande. ¿Cuál era? ¿Salvar a quién? Al mundo. Salvar a los que estaban en el pecado. Pagar la deuda, cancelar la deuda que teníamos. Amén. ¿Sabías que tu deuda fue saldada? Que el propósito fue cumplido, porque se aferró a ese propósito. Amén. ¿Sabes que ese propósito de salvar al mundo no era ser un superhéroe con capa? No era ser esos superhéroes que vemos en las películas, en los dibujitos, que tienen esa super fuerza, que atraviesan todas las cosas. Este héroe que vino a esta tierra, Jesucristo, se hizo hombre, vino a salvarnos. ¿Yendo a dónde? Al lugar que teníamos que ir nosotros, a la cruz, a la muerte, a ese lugar donde nosotros teníamos que estar. Él lo tomó y cumplió ese propósito. La cruz habla de redención.
La cruz nos habla de salvación, de amor, de vida eterna. La cruz habla de un propósito, de una asignación que tuvo Cristo. Porque nadie le quitó su vida, sino que Él la entregó por todos nosotros. Por vos que estás de este lado, por vos que estás de este lado, por mi vida, por los que están en su hogar. Él dio su vida por todos nosotros. Esa fue esa asignación tan grande que el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, tenía trazada en su vida en esta tierra. Traernos salvación y vida eterna. Saben que Jesús, con esa asignación, vino a esta tierra en un vientre. Y yo pensaba y decía, ¿cuántas mujeres en esta casa están embarazadas? Y así comenzó todo en la vida de Jesús en esta tierra, con ese propósito. La vida de la pastora Abril, de nuestra hermana Natalia, de nuestra hermana Micaela. Ellas tienen llevando en su vientre hijos e hijas con un propósito. Y todavía no las vemos y todavía no las conocemos, pero están ahí vivas, vivos, con un propósito trazado de parte de Dios. Y Jesús comenzó así, con una mujer que halló gracia ante los ojos de Dios, que fue un instrumento, pero ya había en él un propósito. Y creció siendo un niño, como vemos a Mateo, como vemos a Dana, a Jeremías, creciendo como los adolescentes de esta casa, como los jóvenes, hasta que llegó el momento, preparándose todo ese tiempo para esa asignación, para ese propósito, para ese llamado, preparándose para ese día donde el Espíritu de Dios iba a llenarlo de poder y autoridad. Amén. Quiero que me acompañe ahí a Mateo 3. Saben que había algo que yo podía ver y era que todo comienza diciendo que el Hijo del Altísimo vendría, que el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no solo le dio una asignación a Jesús, sino que declaró que era su hijo. No solo hay un propósito en tu vida, sino que eres hijo. Tú eres hijo. ¿Y sabes por qué eres hijo? Por medio de Cristo. Tú eres hijo de Dios. Como dice la palabra, ahí leíamos y el ángel le decía a María, y será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Dios Todopoderoso. Dice la palabra en Mateo 3:13. Crecido ya Jesús, estando en esta tierra, pasando las dificultades que muchas veces pasamos quizás nosotros. Quizás fue un niño en un hogar y no habla la palabra y dice que José tenía muchas tierras y tenía mucha riqueza, sino que era un trabajador. Tenía hermanos, quizás también pasó momentos de no tener tanto en el hogar, quizás todas las necesidades que pasamos nosotros, porque era un hombre, pero con un propósito. Y crecido Jesús, llegó el tiempo donde el Espíritu Santo tenía que manifestarse en su vida. Porque ¿sabes qué? Ni siquiera Jesús, sin estar lleno del Espíritu Santo, podía hacer nada. Si no nos llenamos del Espíritu de Dios, nada podemos hacer. Si no nos llenamos de ese poder que estaba en Jesús, nada podemos hacer. Y dice la palabra en Mateo 3:13, el bautismo de Jesús. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que
que descendía como paloma y viniendo sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El poder de este Dios trino, lo que aprendíamos en los estudios los días martes en esta casa, manifestándose, viendo, ahí está. Cuando te dicen, a ver, ¿a dónde dice de tu Dios? ¿A dónde dice que es un Dios trino, que es Padre, Hijo? Y ahí está la palabra. Pero yo no quiero irme por ahí, sino damos gracias por los días martes de estudio, venía a este lugar, sino que quiero que puedas ver esto. Jesús también tuvo que sumergirse, tuvo que bautizarse, tuvo que hacer lo mismo que cualquier hombre en esta tierra. Y dice que cuando en obediencia fue a hacer ese paso de fe, dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma sobre su vida. Y que el cielo se abrió y había una voz que decía: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo. El que tenía el propósito, el que tenía que aferrarse a ese propósito, abrazarlo, estaba siendo bautizado y lleno del poder del Espíritu Santo. Y el cielo fue abierto diciendo: este es mi Hijo, es mi Hijo. Y ahora sí, quiero que puedas ver esto. Tú eres hijo, como te dije al comienzo. Tú eres hijo de Dios. Por medio de Cristo somos hijos. Hay una identidad en tu vida. Hay una identidad que el Padre trazó desde el primer momento que decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, creyendo que Él murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Ese momento donde dijimos: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo me arrepiento de esta vida pecaminosa y me acerco a ti. Desde ese día hubo una voz que quizás tú no escuchaste, pero en el ambiente espiritual se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado, esta es mi hija Paola, esta es mi hija Estela, este es mi hijo Leo Fría, este es mi hijo. El Señor te hizo hijo, Dios te hizo hijo. Él es tu Padre, al igual que Cristo. Mira lo que dice Gálatas. Ya vamos a ir a donde quiero llegar, pero para que vos puedas ver, puedas leer la palabra. No lo inventamos, no lo decimos nosotros, sino que la palabra nos habla y nos dice que somos hijos, que hay una identidad en nuestras vidas. Gálatas 3. Gálatas 3:26 dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos por la fe que pusimos en Cristo Jesús, creyendo que Él es nuestro Salvador, nuestro libertador, nuestro sanador. Creyendo eso, que esa cruz donde estuvo crucificado, golpeado, azotado, donde derramó su sangre, creyendo que eso no solo fue un acto, sino que fue algo que nos dio libertad, que pagó la deuda que nosotros teníamos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Romanos 8. Romanos 8:14. Ténganlo ahí, que yo voy a buscar Efesios y vamos a ir viendo que no lo inventamos, sino la palabra nos recuerda que hay una identidad en nosotros. Efesios 1:4. Déjalo ahí en Romanos, Sofi. Yo me voy a Efesios. Dice la palabra de Dios, para que lo puedan escuchar, quédense en Romanos 8:14, usted iglesia. Efesios 1:4 dice la palabra de Dios: según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos adoptó por medio de Cristo. Estábamos sin padre, estábamos sin paternidad, pero por medio de Cristo nos adoptó como sus hijos. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Tu Padre es el que tiene poder. Tu Padre es el que tiene autoridad. Tu Padre es el que puede salvarte, sanarte, restaurarte, defenderte. Tu Padre no tiene límites. Tu Padre es real. Tú tienes un Padre, iglesia. Un Padre que te dio un propósito en esta tierra. Un Padre que antes de la fundación del mundo ya te había pensado, ya te había predestinado. Él sabía todas las cosas que iban a pasar en tu vida. Él es tu Padre. Él es el que está ahí sosteniéndote, aunque tú no lo puedas ver. Cada mañana tu Padre te mira cuando tú te despiertas. Cada mañana tu Padre renueva una nueva oportunidad para nuestras vidas. Él es tu Padre. Hay una identidad en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Romanos 8:14 dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Imagínate esto, Jesús ahí en las aguas, siendo obediente, como buen hijo, siendo bautizado, y de repente sumergido por Juan, que estaba haciendo la tarea, que estaba haciendo el trabajo. De repente sale Jesús del agua y desciende como paloma el Espíritu Santo. Y el cielo es abierto diciendo: este es mi Hijo amado. Y la palabra en Romanos nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no por cualquier espíritu, sino por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Tu corazón fue sellado con el Espíritu Santo. Tú recibiste a Cristo y el Espíritu Santo automáticamente selló tu corazón. Tú eres hijo de Dios, del Dios Altísimo, de aquel que ha puesto un propósito en tu vida. Amén. Amén. Hay un propósito en tu vida, hay un propósito que tiene tu nombre. Pero sabes que ese propósito que debemos cumplir va a depender de nosotros. El propósito está marcado en nuestras vidas, la identidad está. Tú eres hijo. Pero el propósito va a depender de nosotros. Porque el propósito dependió de Jesús. Porque fue Él el que llegó a esa cruz. Fue Él el que dio su vida. Nadie se la quitó. Fue Él el que llegó hasta ese lugar donde quizás nadie quiso estar, para darnos salvación y vida eterna. El propósito que está en tu vida depende de vos. De que vos puedas caminar aferrándote a ese propósito, mirando la meta que todavía no alcanzamos. El enemigo está ahí esperando. ¿Sabes que él también tenía un propósito? Él era el que estaba al lado de Dios, ministrando la adoración, la alabanza, el querubín. Pero un día se desvió del propósito. Un día se corrió de la dirección que tenía y cayó y se halló maldad en su corazón. Y fue quitado de ese lugar donde Dios lo había puesto. Y no pudo regresar, no pudo volver. Y Él está ahí esperando el momento oportuno para hacernos recordar que nos equivocamos, que hay cosas por cambiar en nuestro corazón, pero no para ayudarnos, sino para apartarnos de nuestro Padre. Recuerda lo que decía la palabra: nosotros somos adoptados
por este padre. Entonces quiere decir que estuvimos sin padres, estuvimos huérfanos, porque aquel que no tiene padre, esa es la palabra que se usa, es fea, pero es la palabra que se usa. Huérfanos, sin hogar, sin padre, sin alguien que sea nuestro brazo para sujetarnos. Pero este Dios nos adoptó y nos hizo sus hijos. Somos hijos de Dios, amén. Pero quiero decirte esto, hay un propósito en tu vida y el enemigo está ahí afuera como león rugiente viendo a quién devorar, esperando la oportunidad para hacernos caer. Juan 10:10 dice algo que lo debemos recordar, no solo leerlo, sino recordar. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida, para que la tengáis en abundancia. El ladrón es el enemigo, es Satanás, y que el Señor lo reprenda. Pero Él vino como ladrón, Él vino a hurtar, Él vino a matar, a robar. ¿Y qué vino a matar, a robar y a hurtar? Esa identidad que está sobre tu vida. Porque si el enemigo logra robar esa identidad que está en tu vida, te hace dudar de quién eres. Él hace que tú te desvíes y el propósito no lo alcances, no lo cumplas y caigas igual que él y te pierdas. Y se pierda tu alma, y se pierda tu casa, y se pierda todo lo que el Señor quiere que tengas en abundancia. Porque dice, yo he venido a darles vida y en abundancia. Pero sabemos que Dios, Él sabe cuando nos habla para levantarnos. Primero nos anuncia. Y hoy yo creo que estos 3 días de pacto son para anunciarnos, para alertarnos, a que podamos entender quiénes somos y para qué estamos en esta tierra. Amén. No se me duerma, escuche la palabra de Dios. Amén. Mateo 4. Ahora sí, quiero que podamos leer. Jesús, lleno del Espíritu Santo, sabiendo que había una asignación por cumplir, dice la palabra de luego que fue bautizado. Mateo 4 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Dice que vino el tentador, vino el enemigo, fue llevado por el Espíritu de Dios, lleno de su poder, después de haber ayunado 40 días, después de haber buscado, de haber clamado, de haberse alimentado, fue llevado al desierto. Y dice que tuvo hambre Jesús, tuvo hambre, una necesidad física, tuvo hambre, tuvo una necesidad que quería cubrir. El enemigo, el ladrón que viene a robar, a hurtar, a destruir, estaba atento ahí en el desierto. Estaba esperando. No se le acercó hasta que hubo una necesidad. No sé si te suena, iglesia. Hasta que hay una necesidad. Estás buscando, estás ayunando, estás clamando hasta que hay una necesidad. Y vienen los pensamientos. Y viene el enemigo con los pensamientos porque es lo primero que trabaja nuestra mente. Entrando el pensamiento de la duda, entrando el pensamiento de quién soy, de qué hago, de que si vale la pena seguir. Pero mira lo que dice la palabra, Jesús tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, su identidad, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces lo dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. El Hijo de Dios, aquel que estaba lleno del Espíritu Santo, fue tentado. Cuando hubo una necesidad física, su cuerpo tenía hambre, porque estaba lleno del Espíritu Santo, su espíritu estaba lleno, pero había una necesidad física, había una situación que tenía que llenar. En el desespero, muchas veces erramos y caemos en esos pensamientos que vienen o aquellos ofrecimientos que nos hacen. Pero Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de la palabra que sale de la boca de Dios. Y yo veía esto, le ofreció cubrir la necesidad en el momento, le ofreció cubrir la necesidad que podía tener en el futuro. Le ofreció los reinos, las riquezas. Le ofreció lo que quizás cualquier ser humano común, porque tú no eres alguien común, iglesia. Cualquier ser humano común quiere tener poder, riquezas, fama, comida. Le ofreció todo eso. Pero Jesús tenía un propósito dado por el Padre, una asignación, la cual no la abrazó solamente, sino que se aferró a ella. Y a donde Jesús iba, tenía el propósito. No solo la iglesia, sino que aún en el desierto, la asignación iba al lado de él. El propósito estaba con él. El propósito estaba en su corazón. La asignación que el Padre le dio estaba con él. Y él le dijo no a todas esas cosas que Satanás le ofreció, para decirle sí al propósito que el Padre le había dado. Como buen hijo obediente, rechazó todas esas cosas. El enemigo viene para robar tu identidad. Si él logra hacerte dudar de quién tú eres, si él logra darte aquello que te va a distraer del propósito, si él logra hacer que tú le adores a él sin darte cuenta, engañándote, tú comienzas a correrte de ese propósito que está trazado en tu vida, de esa identidad como hijo. Comienzas a salir y comienzas a tener pensamientos como habla la parábola del hijo pródigo. En un momento, un día se levantó y le dijo: dame mi herencia, yo quiero lo que me corresponde. Y se fue y malgastó todo cuanto tenía. Todos conocemos la parábola, pero no sé si te pusiste a pensar qué pasó con ese hijo que un día se levantó y tomó lo que él pensaba que le correspondía y se fue. ¿Qué aconteció en su vida, en su corazón, en sus pensamientos? Era hijo de la casa, estaba con su padre, pero era un huérfano. Aunque estaba al lado del padre, en su corazón había una huérfandad. En su corazón se estaba moviendo ese espíritu de huérfandad. Y yo este tiempo comencé a leer algo y yo decía: Señor, en nuestros corazones desde el comienzo se mueve ese espíritu de huérfandad cuando tu palabra dice que somos tus hijos, que tú nos hiciste hijos. No podemos aceptar la paternidad. Nos cuesta entender que tú no eres el Dios, sino que eres el Dios Padre, que está para abrazarnos, que está para direccionarnos al propósito y darnos los recursos que necesitamos para llegar al propósito.
Este es el tiempo donde debemos ver nuestro corazón a dónde está. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde tú pones tu corazón, ahí está el tesoro que tú amas. ¿Qué hay en tu corazón? Tienes que alcanzar el propósito, tienes que llegar. Jesús llegó a ese propósito, pero el corazón de Jesús era el corazón del Padre. El corazón de Jesús le pertenecía al Padre. No habla la palabra que Jesús vivía en un castillo, en una mansión, que se acostaba en las mejores camas. No tenía ni dónde poner su cabeza. Ni siquiera tenían quizás para comer con los discípulos y comían el pan y lo repartían como podían. Pero a él no le interesaba la riqueza, porque su reino no estaba en este mundo. Nuestro reino no está en este mundo. No pertenecemos a este mundo. Y no digo que esté mal que tú trabajes, porque Dios te va a dar los recursos que tú necesitas, porque Dios te va a proveer lo que tú necesitas. Él no quiere verte en la miseria, en la derrota, pero que podamos entender que somos hijos del Padre eterno, que el espíritu de huerfandad que el enemigo hace creer que tenemos y ha soltado, tiene que salir de nuestras vidas. Desde el comienzo, si vamos a Génesis, podemos ver otra charla, otra conversación en un lugar que Dios preparó, el huerto, un lugar que ni siquiera podemos imaginar. No nos alcanza la imaginación. Lo tenían todo, tenían los que necesitaban, los recursos, caminaban desnudos, tapados con la gloria de Dios en ese lugar, hablaban cara a cara, tenían todo. Pero un día, aquel que fue lanzado, quitado del cielo, que se halló maldad, un día vino a hablar, hubo una conversación, vino a hacer que esa mujer dudase de quién era. Eran hijos de Dios, porque Dios le había hecho un hogar. El huerto era un hogar. El padre hace un hogar para sus hijos. Y le hizo dudar, y le hizo creer que no era nadie. Los hizo correr del propósito que tenían. Los hizo caer. Les robó la identidad, los hurtó, los destruyó. Y comieron del fruto y vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Y se escondieron de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé? Y ellos se escondieron de Dios. Entró un espíritu de huerfandad. Tuvieron que salir del hogar que Dios les había preparado. Se quedaron fuera. Estuvieron como huérfanos, caminando, comenzando algo sin Dios. Pero por medio de Cristo hubo otra charla y Jesús venció. Hubo una misma charla, la serpiente que habló en Génesis se le presentó a Jesús en el desierto. Pero Jesús tenía la meta delante, el propósito marcado, llegar a la cruz por amor a todos nosotros. El Hijo obedeció, el Hijo sabía quién era. Jesús sabía quién era. Jesús sabía que era hijo del Dios Altísimo. Jesús sabía a qué vino a esta tierra. Él no era un huérfano. Y hoy nosotros no somos huérfanos. No somos. Tú tienes que decir, iglesia, no soy un huérfano. Tengo padre. Tú tienes un padre. Pero ¿sabes qué? Desde tu niñez, desde que estabas en el vientre, el enemigo te estaba observando y que Dios lo reprenda. Él te estaba mirando. Y quizás tú dices, pero pastora, ¿sabe todo lo que me pasó en mi niñez, en mi adolescencia? Me quedé sin madre, sin padre, me echaron, me golpearon, abusaron, me robaron. Todas las cosas que pasé. ¿Tú piensas que es Dios el que permitió todas esas cosas? El enemigo soltó ese espíritu de huerfandad, hiriendo nuestro corazón. Pero Dios Padre, por medio de Cristo, nos hizo hijos. Y Él quiere sanar tu corazón.
Él quiere sacarte de ese espíritu de huérfana. Tú eres hijo del Padre. Tú no necesitas nada más. Tú necesitas saber que eres hijo del Padre. Y vas a caminar por el propósito. Y cuando el enemigo se presente, el tentador, la circunstancia, tú vas a caminar en el propósito. Y cuando venga la enfermedad, tú vas a caminar en el propósito, porque la meta está cerca. Y cuando vengan las tormentas, cuando venga el tiempo en la economía, que haya escasez, tú vas a caminar mirando el propósito y no te vas a detener. Cuando venga la pérdida, tú vas a mirar en el propósito y no te vas a detener. Porque Jesús, aunque sufrió la muerte de cruz, fue azotado, fue golpeado, fue herido, fue escupido, fue rechazado, fue negado, siguió caminando a la muerte de cruz por amor a todos nosotros. Dale un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo. El enemigo sabe muy bien que nos hacemos huérfanos cuando salimos del hogar. Cuando salimos de un hogar, quedamos huérfanos. Estando el Padre diciéndote yo, Milton, diciéndote Dios, yo soy tu Padre. Y tú dices, amén, amén. Y luego viene la dificultad y te alejas y te vas. Y quedas huérfano porque sales del hogar. Es tan importante el hogar, iglesia. Para Dios es tan importante el hogar, porque es en el hogar donde Él está, donde Él se manifiesta, donde Él da cobertura, donde Él está ahí ministrando los corazones. Este es un hogar. Este es un hogar. Esta es la casa del Padre. Y no estoy hablando del edificio en lo físico, sino en lo espiritual. Esta es la casa del Padre. Este es el lugar donde tú vienes y dices, papá, mi corazón está así, estoy dolido. Papá, no aguanto. Porque aquí no venimos a decir, ay, yo estoy bien, yo estoy bien. Y viene tu pastor y te dice, ¿cómo está? Re bien. Y no te da mal corazón. Y no das más. Y el enemigo te está queriendo sacar para que no llegues al propósito que hay en tu vida. Quizás en tu hogar, quizás en tu vida hay una palabra que Dios habló, hay un ministerio que tú tienes que comenzar a caminar para extender el reino de los cielos, porque nuestro propósito es ir por las almas que están afuera. Nuestro propósito es extender el reino de los cielos. Nuestro propósito es llevar el mensaje de salvación, de arrepentimiento. Ese es nuestro propósito. El propósito de Jesús fue la cruz para darnos redención, para darnos salvación. Tu propósito, iglesia, mi propósito es anunciar que hay alguien que hizo eso en la cruz, que hay arrepentimiento de pecado para el que lo quiere, que hay oportunidad. Ese es el propósito que hay en nuestro corazón. Pero tú comienzas a salir a las calles, tú comienzas a evangelizar y el enemigo viene y se te para enfrente y te dice, pídele a Dios, pídele a Dios, si eres su hijo, que las piedras se conviertan en pan. Y tú te desesperas porque dices, tiene razón, si Dios es mi Padre, que me tiene que dar, y Jesús no dijo así. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino el sustento será la palabra de Dios. Y nosotros nos alejamos y venimos a este lugar y decimos, estoy bien, esta es la casa de papá. Miren, yo no tuve padre físico. Creo que tenía 5 o 6 años cuando mi papá muere y me crió mi mamá trabajando todo el día. No había papá, éramos hermanos y siempre estábamos bien, todos bien. Crecí todo bien, pero sin padre. Siempre lo cuento a los que están más cerca de mí. Cuando conocí el evangelio fui pequeña porque había un tío, pastor, que nos llevaba a la iglesia y conocimos que había un Dios, que había un Salvador y que estaba el Espíritu Santo como amigo. Conocí a un amigo, conocí al Hijo y conocí a Dios. Y así me fui criando hasta que crecí. Tuve mi primer hija y era Dios. Tuve mi segunda hija
y comienzo a congregarme con nuestros pastores. Y ellos me enseñaban que Dios me amaba como padre. Pero yo no podía contarles cómo era mi vida. No podía decir que yo no sabía qué era tener un padre, porque nunca lo tuve. No sabía cómo actuar, no sabía qué hacer, no sabía cómo hablarle. Pero aún así, ellos se enseñaban sin que yo dijese nada. Y comencé a comprender que había un padre que me amaba, que había un Dios Padre, que era Dios Padre, que nunca me había dejado, que no era huérfana. ¿Por qué? Porque Él es padre de huérfanos y defensor de viudas. Él era mi padre y yo tuve que entenderlo y tuve que recibir esa paternidad. Porque aunque Él era mi padre desde el primer momento que yo nací, yo no aceptaba la paternidad. Había una huerfandad en mi corazón, quizás por lo que había vivido en la tierra. Quizás decía que era lo que me tocaba. Me costó muchísimo aún tomar la paternidad. Algunos le dicen cobertura, algunos paternidad. Yo le digo que es mi padre espiritual, nuestro pastor, la cabeza de la casa. Me costó muchísimo entender que había alguien que oraba por mí, que me preguntaba cómo estaba, que le importaba mi vida como padre. Porque nunca tuve, para mí era raro, yo decía, wow, es raro. Todos los días nos llama, todos los días nos pregunta si tenemos, todos los días quiere saber de nosotros. Ya hasta me parecía incómodo en el sentido de decir, tanto quiere saber de nosotros, de mi familia. Pero era un padre que Dios me estaba poniendo. Había una paternidad que estaba queriendo extender sobre mi vida y me costó. Y comencé a aprender. Un día creo que le digo a la pastora, era el cumpleaños del pastor. Le digo, pastora, ¿qué se le dice? Le digo, un padre, ¿qué se le regala? ¿Cómo es? Porque no tengo idea. Y fui aprendiendo muchas cosas, pero a lo que voy, no me quiero ir por las ramas. Hoy aprendí que yo llego a la casa del Padre y no es para solo decir, estoy bien, estoy bien. Vengo a la casa del Padre para decirle cómo estoy. Porque yo subo a la casa de mi Padre espiritual y me siento a su mesa y le digo, hoy me siento así. Hoy necesito esto. Hoy estoy feliz. Hoy obtuve la victoria. Pastor, hoy pude comprarle esto a mis hijas. Pastor, estoy en el médico. Me pasó esto y me fui al médico. Pastor, porque entendí lo que es tener un padre. Y en la casa de mi padre no voy y digo, todo está bien, todo está bien. No, hablo con mi padre y tengo la conversación y le digo, papá, no doy más. Papá, gracias por la victoria. Aprendí a ver a Dios como mi padre. Y si tu iglesia empiezas a ver a Dios como tu padre, el enemigo no va a poder moverte, no va a poder sacarte de la asignación. ¿Sabes cuántos hijos pródigos están allí afuera, huérfanos, teniendo un padre? Están bajo un espíritu de huerfandad allí afuera, perdidos. ¿Cuántos hijos que hay dentro de las iglesias, de las congregaciones y son huérfanos? Porque el enemigo les hace creer que no son nadie. Y perdemos y nos corremos de la asignación del propósito. Pero seamos como Jesús. Él caminó porque Él sabía que el Padre estaba a su lado. Hacía los milagros, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, pero no vino para eso. Él vino para ir a la cruz y salvarnos. Él no vino solo a hacer milagros y sanar el cuerpo, sino vino a salvar nuestras almas. El enemigo no vino por el propósito de los milagros, por el ministerio. El enemigo fue por la identidad. Él no vino cuando estaba metido en el ayuno, sino cuando lo terminó. Cuando vino la primera necesidad. A decirle, si eres hijo de Dios, tú eres hija, tú eres hijo de Dios. Y hay un propósito que debes seguir. Amén.
Juan 19, dice la palabra de Dios, ya voy terminando, pero quiero que puedas entender que tú tienes que saber que tú eres hijo, que hay un propósito, que hay una asignación, que tienes que aferrarte a qué, aferrarte a que en el área que estás, en el lugar que te encuentras, que puedas comenzar a hablar de este Dios Padre, a predicar que envió a su Hijo por rescate a nuestras vidas. Tenemos que levantarnos, despertarnos. Dice la palabra San Juan 19. Quiero leerte un poco de la asignación que tuvo Jesús. Cómo Él llegó al propósito porque se aferró. San Juan 19 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le abrazó. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, lo golpeó su cuerpo. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve el rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús levantando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, y aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato le dijo, tomadlo vosotros y crucificadle, porque yo no he hallado delito en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado enlosado y en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como a la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifíquenle. Pilato dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. El propósito de Jesús era ir a la cruz, pero llegar a la cruz no era fácil. Fue azotado, golpeado, rechazado. Hasta este incrédulo presentó delante de los maestros, de los sacerdotes, diciendo, es su rey. Y ellos lo negaron diciendo que no. Pidieron la crucifixión, la muerte, como un delincuente. Versículo 17 dice, y él cargando su cruz, habla de Jesús. Escucha, iglesia, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. De allí le crucificaron y con él otros dos, uno de cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre su cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Vamos más adelante. Versículo 28 dice, después de esto,
Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Este es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo, como eres tú, como soy yo, con un gran propósito y una gran asignación que cumplió pese a lo que se presentaba. Fue perseguido, fue golpeado, fue burlado, fue azotado, hablaron mal, fue vituperado. Pero él siguió caminando. Fue tentado, el enemigo le ofreció reinos, le ofreció riquezas, le ofreció famas, pero siguió caminando en pos del propósito. Quedó solo en la cruz, llevó nuestra cruz, caminó con esa cruz pesada. Eran nuestros pecados, era nuestra inmundicia, nuestra malicia. Y la llevó, la cargó hasta ese propósito, que fue la muerte de cruz, para resucitar y para darnos vida. Todos los que estaban ahí, nadie se dio cuenta de eso. Porque así era, así fue preparado por el Dios Altísimo, para que hoy podamos estar sentados en este lugar escuchando su palabra, para que hoy podamos tener nuestra fe puesta en Cristo, sabiendo que la salvación la vamos a alcanzar, creyendo que somos salvos por esa obra tan grande que hizo Jesús. Pero déjame decirte algo, tú eres hijo y hay una asignación en tu vida. El enemigo va a venir a mentirte. Él va a venir a decirte que tú estás solo, que tú no perteneces a la casa, que tú no tienes padre, que tú no eres nadie, que tú no puedes. Va a venir a ofrecerte, te va a decir: mira, aquí tengo esto preparado para ti. Tengo este trabajo de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tengo este auto para tu vida. Va a venir a ofrecerte cosas para distraerte y sacarte del propósito. Nuestro Dios Padre, Él sabe dar buenas cosas a sus hijos. Nosotros somos malos padres y damos buenas cosas. ¿Cuánto más Él? Que Él es un gran Padre. Tú eres hijo, tú eres hija. Amén. Ponte de pie.